Buenos días, bienvenidos a una nueva clase del curso Bases Bioquímicas del Sistema Nervioso. En el día de hoy vamos a hablar de psiconeuroinmunoendocrinología. El término parece un tanto pomposo, un tanto aparatoso, sin embargo lo vamos a tratar de desentrañar un poco y entender mejor de qué se trata. Y también espero tratar de explicar por qué cuando, por ejemplo, nosotros estamos ante una situación de estrés, tenemos que rendir o nos pasa algo, aumenta el riesgo de que nosotros nos enfermemos. Y para la clase yo la dividí en 4 partes y esta es la agenda que planteé. Vamos a comenzar con una introducción. Luego vamos a describir cada uno de los sistemas que conforman esta psiconeuroinmunoendocrinología. Luego vamos a ejemplificar la interrelación usando el ejemplo más típico que es el estrés. Y finalmente vamos a terminar hablando de los fenotipos vulnerable y resiliente. Comencemos con la introducción y dentro de la introducción considero que una buena forma de empezar es definiéndolo y encontré esta definición que me pareció pertinente que dice que la psiconeuroinmunoendocrinología es el campo interdisciplinario que busca entender la compleja interacción que existe entre la psiquis, el sistema nervioso, el sistema inmune y el sistema endocrino, así como su influencia en la salud y en la enfermedad. Y si nos centramos en el gráfico, acá en el centro podríamos poner las siglas de psiconeuroinmunoendocrinología porque son las que vinculan estos 4 sistemas. Desde un punto de vista quizás más químico, nosotros el sistema psíquico y el neurológico lo podríamos unir en uno solo, formando el psíquico-neurológico. Y acá podemos ver que este sistema psíquico-neurológico, cuando tiene que emitir señales a otros sistemas, cuando se tiene que comunicar con otras partes del organismo, lo va a hacer mediante neurotransmisores, va a producir y enviar neurotransmisores para comunicarse, que cuando quien tiene que mandar algunas señales el sistema inmune lo va a hacer gracias a las citoquinas e interleuquinas, ya sea para mandar señales a la esfera psíquico-neurológica o a la esfera endocrina. Y cuando es el sistema endocrino el encargado de mandar señales, lo va a hacer a través de hormonas. Pero vemos en esta imagen que existe una relación muy estrecha entre todas estas estructuras gracias a estos mediadores químicos que van a estar mandando señales todo el tiempo, interrelacionándose entre ellos. Por lo tanto, podemos ver que los órganos de los 3 sistemas tienen receptores para todos los mediadores de la comunicación. Eso permite evidenciar que esos sistemas están estrechamente interrelacionados. Ahora bien, ¿cuál es la utilidad de la psicoinmunoneuroendocrinología o de la PINE? Permite un abordaje holístico, porque nosotros con esto vamos a poder ver a nuestros pacientes como un todo, como algo mucho más global. Entonces no vamos a pensar que solo tiene una afectación quizás en la piel o quizás en algún órgano, sino que esa afectación va a estar relacionada estrechamente con todos los otros sistemas de su organismo. Y eso entonces va a posibilitar una mayor comprensión del cuadro clínico que tenga nuestro paciente y va a redundar en un tratamiento más efectivo, que es, de última, lo que todos nosotros queremos. Vayamos ahora a describir cada uno de estos sistemas, tratando de profundizar un poquito más en cada uno de ellos. Empezando por el sistema psíquico. Este sistema, a su vez, está formado por 3 circuitos diferentes, que son el circuito límbico, el circuito paralímbico y el circuito pineal. Comencemos analizando el circuito límbico. Nosotros esto ya lo habíamos mencionado en la primera clase cuando vimos anatomía y yo les había dicho que lo íbamos a recuperar lo que habíamos visto en esa primera clase hoy. Acá vemos una imagen de un corte sagital del cerebro donde podemos ver el cuerpo calloso pintado de verde, que son fibras de asociación, fibras blancas que permiten unir ambos hemisferios, mandando por supuesto información entre ellos. También existe el área central, el tálamo, que es un gran filtro de información, el hipotálamo, hipocampo y amígdala, y acá vamos a volver más sobre el final de la clase, y el mesencéfalo, así como el cerebelo, que todas estas estructuras forman parte del circuito límbico. ¿Pero qué hace el circuito límbico? Tiene a su cargo 3 grandes funciones fundamentales, como son las emociones, el manejo de las emociones, la memoria
y el aprendizaje. Por lo tanto, podemos ver que el circuito límbico está involucrado en muchos aspectos de nuestra vida y muy importantes esos aspectos, por cierto. El hipocampo, que es uno de los órganos que formaba el circuito límbico, está estrechamente relacionado con la memoria filogenética afectiva. ¿Qué es la memoria filogenética afectiva? Es aquella memoria instintiva de la especie, es lo que nosotros traemos desde nuestros antepasados más remotos, desde los primeros Homo sapiens sapiens, y también está vinculada con el apego. Otro de los órganos que forma parte del circuito límbico es la amígdala. En este caso, vamos a ver que está relacionada con la memoria filogenética, al igual que el hipocampo, o sea, con la memoria de la especie, pero acá se agrega un nuevo factor, que es la memoria ontogenética, que es la memoria individual, la propia de cada uno de nosotros, que por supuesto va a tener que ver con nuestras experiencias pasadas. ¿Y cuándo se activa? Ante el miedo condicionado o situaciones de autopreservación. Otra de las estructuras que forma el circuito límbico es el área septal, formada por el fórnix, el cuerpo calloso y diferentes fibras de asociación, que tienen a su cargo la preservación de la especie, se activa ante estados de alerta, también aumenta la memoria y la atención selectiva, y finalmente encontramos ganglios basales, que van a estar encargados de regular el tono motor y se van a activar ante situaciones como depresión o psicosis. Otro de los sistemas, o de los circuitos, mejor dicho, que forma el sistema psíquico era el circuito paralímbico. ¿Y qué hace el circuito paralímbico? Se encarga de integrar representaciones abstractas del mundo con nuestras emociones. Nosotros todo el tiempo estamos recibiendo estímulos del exterior, que son estímulos abstractos, son ruidos, son olores, son estímulos que nos van llegando, que por sí solos no representan nada. Sin embargo, gracias al circuito paralímbico, lo podemos integrar con nuestras emociones, por lo tanto, va a regular los estados emocionales. Y toda esta parte es un poco más consciente, por lo cual va a estar representada por muchas cortezas, como por ejemplo la corteza vasolateropolar y la entorrinal, que va a interrelacionar lo sensorial con lo emocional. La corteza entorrinal, por ejemplo, analiza los olores. Muchas veces nosotros sentimos un olor que hacía mucho tiempo que no percibíamos, el perfume de alguna persona que nosotros queremos mucho y que quizás hace mucho que no sentimos, o alguna comida que nos cocinaba nuestra abuela y que ya no estamos comiendo porque nos mudamos, porque vivimos en otra ciudad o por el motivo que fuese. Y de todo esto se encarga la corteza entorrinal. La corteza orbitaria, por su parte, va a inhibir las reacciones instintivas ante el estrés, las va a tratar de frenar de alguna manera. La corteza prefrontal racionaliza. Esa es su principal función y en este caso va a racionalizar las experiencias vividas. Existen diferentes cortezas asociativas que van a vincular ambos hemisferios y acá también aparece el cerebelo, que tiene a su cargo la regulación del tono motor ante situaciones estresantes, aunque ya sabemos que también lo regula siempre, pero en situaciones estresantes se activa particularmente. Y el último de los circuitos que forma el sistema psíquico es el circuito pineal, que va a estar encargado de la transducción de energía y coordinación del ritmo circadiano día-noche con el ritmo circadiano propio de cada individuo, o sea, el ritmo circadiano de sueño y vigilia. ¿Y cómo lo hace? ¿Qué activa? Activa células ganglionares retinales, los fotorreceptores, que ya sabemos que existen los conos y bastones y cada uno va a actuar fundamentalmente de día o de noche. También va a actuar el núcleo supraquiasmático del hipotálamo y la glándula pineal, sintetizando diferentes sustancias, fundamentalmente melatonina, pero también serotonina y noradrenalina. Dejando de lado el sistema psíquico, veamos solamente una diapo del sistema neurológico para recordar, porque esto ya lo conocemos bastante gracias a este curso, que existe un sistema nervioso central y uno periférico. El sistema nervioso central formado por el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico constituido por todos los nervios que van a llevar información del sistema nervioso central hacia la periferia o desde receptores de la periferia van a traer información hacia el sistema nervioso central para procesar todos los estímulos a los cuales estamos expuestos. También tenemos el sistema endocrino.
El sistema endocrino está formado fundamentalmente por hipotálamo, hipófisis y órganos periféricos. Y acá podemos ver en la imagen los órganos periféricos, las glándulas, que forman parte del sistema endocrino, que son las mismas en varones y en mujeres, salvo por las gónadas, testículo y ovario, que por supuesto difieren. Sin embargo, no tenemos que dejar de lado, al hablar del sistema endocrino, la corteza cerebral y el circuito límbico, que esto va a posibilitar la formación de diferentes ejes. Los ejes córtico, límbico, hipotálamo, hipófiso, adrenal, tiroideo o gonadal. Y el otro de los sistemas que está involucrado en la psiconeuroinmunoendocrinología es el sistema inmunológico, sistema inmune, que tiene fundamentalmente tres propiedades. Una de esas propiedades es la tolerancia, vale decir, la capacidad de detectar lo propio de lo ajeno. Nuestro sistema inmune sabe muy bien cuáles son las estructuras, las células que pertenecen a nuestro organismo y cuáles no, y a las nuestras no las va a atacar y a las extrañas sí. También tiene la propiedad de la memoria, vale decir, recuerda las noxas y reacciones inmunes pasadas para evitar la reinfección. Cuando ingresa una noxa, un antígeno por primera vez, nuestro sistema inmune no lo reconoce, entonces monta una respuesta para protegernos y a su vez guarda algunas células de memoria que se van a activar ante futuras reinfecciones para que la respuesta sea mucho más rápida y evitar enfermarnos. Y la última de las propiedades es la especificidad, que es la forma particular que tiene nuestro organismo o nuestro sistema inmune de reaccionar ante cada noxa. Cada noxa va a tener un anticuerpo específico que van a encajar, se dice, como llave y cerradura gracias a esta propiedad de la especificidad. ¿Y cómo funciona todo esto? Ingresa un antígeno a nuestro organismo. Lo primero que va a actuar van a ser las barreras que nosotros tenemos, como por ejemplo la piel, el movimiento ciliar, el pH gástrico y las lisosimas. Si esto no logra frenar al antígeno, se van a poner en marcha la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, cada una con sus componentes celulares y humorales, y esta activación de la inmunidad innata y adquirida van a suceder al mismo tiempo. Sin embargo, la respuesta de la inmunidad innata va a ser mucho más rápida que la de la inmunidad adquirida. ¿Y cuáles son los componentes celulares y humorales de cada una de ellas? Si hablamos de la inmunidad innata, las células son polimorfonucleares, macrófagos y células natural killer o NK. Y si hablamos de los humores, PCR y proteínas de complemento. Mientras que en la inmunidad adaptativa, las células van a ser linfocitos T y linfocitos B, y los humores fundamentalmente anticuerpos. De la activación de esta inmunidad innata e inmunidad adquirida, se va a producir inflamación. La inflamación genera múltiples citoquinas, las más comunes o las más representativas son la interleuquina 1, 6 y el factor de necrosis tumoral, que van a actuar en diferentes órganos produciendo diferentes cosas. Si nosotros pensamos en el cerebro, particularmente en el hipotálamo, vamos a ver que existe liberación de prostaglandinas, aumento de la temperatura gracias a la activación del centro termorregulador y activación del eje córtico límbico hipotálamo hipófiso adrenal, y sobre esto vamos a volver más adelante en la clase. Si, por el contrario, pensamos en el hígado o analizamos lo que sucede allí, vamos a encontrar que se liberan proteínas de fase aguda y proteínas del complemento gracias a la inflamación. A nivel del hueso aumenta la producción de leucocitos en la médula ósea, por supuesto necesitamos un pool más grande de leucocitos para poder hacerle frente a ese antígeno que había ingresado. Y si pensamos en el músculo, existe pérdida de masa muscular y lipólisis. Habiendo visto un poquito más en profundidad cada uno de los sistemas, les propongo que vayamos a interrelacionarlos y vamos a usar como ejemplo el estrés. ¿Qué es el estrés? Es la respuesta frente a un estresor, la respuesta de nuestro organismo frente a un estresor. ¿Y qué es un estresor? Es una situación que amenaza la homeostasis. Recordemos que la homeostasis era el equilibrio que mantenían todas nuestras variables para poder funcionar, para que nuestro organismo funcione de manera correcta. Y cuando se altera esa homeostasis, aparece la alostasis, que son las enfermedades o las diferentes afecciones. Ahora bien, ¿todos los estresores son iguales? ¿Todos tienen los mismos componentes? ¿Cómo son los estresores? Veamos.
tienen componentes objetivos. ¿Qué significa esto? Significa que a todos nos va a producir estrés. Los ejemplos más clásicos son estos que les traigo acá, como el frío, el calor, ambos frío y calor extremo, por supuesto, el ayuno prolongado o el dolor. Son estímulos que a todos nos van a generar estrés. Sin embargo, también los estresores tienen componentes subjetivos. Esto significa que a no todas las personas le va a producir estrés, o al menos no de la misma manera. ¿Y por qué pasa esto? Esto obedece a experiencias pasadas, a la situación actual que cada uno esté viviendo y a factores genéticos. Como podemos ver, estas son cosas más individuales, más particulares, no son tan generales. ¿Y por qué sucede esto de los componentes subjetivos? Porque existen dos definiciones, dos mecanismos como son el filtro cognitivo y el coping que están estrechamente vinculados. Veamos qué significan cada uno de ellos. El filtro cognitivo es lo que determina si un dado estímulo es estresante para nosotros o no lo es. Y por supuesto tiene que ver muy estrechamente con las situaciones pasadas. Si nosotros estuvimos expuestos a alguna situación en el pasado que nos molestó, nos incomodó, nos generó alguna situación desagradable, cuando la volvamos a vivir, seguramente vamos a rememorar esa situación desagradable y nuestro filtro cognitivo nos va a decir, esto te genera estrés, esto te produce algo, te molesta. Y eso está regulado fundamentalmente a nivel del hipocampo y la amígdala. Perdón. ¿Y qué es el coping? Que era el otro mecanismo del cual hablábamos hace un ratito. Es el mecanismo con el cual nosotros vamos a enfrentar a un estresor. Y existen tres mecanismos fundamentales. Si bien cada uno de nosotros puede tener una tendencia a realizar alguno de estos, ante diferentes situaciones se puede activar uno u otro. Y se lo conoce como triple F por sus nombres en inglés. Uno de los mecanismos es la pelea o fight. Nosotros podemos reaccionar ante un estímulo agresor, ante un estímulo estresor, y pelear, defendernos de alguna manera. O nos podemos congelar, nos podemos quedar paralizados, nos podemos quedar en blanco. O también la otra opción que tenemos es huir, salir corriendo del lugar porque no queremos volver a vivir esa situación. Ahora bien, si yo les pregunto si el estrés es bueno o es malo, creo que la respuesta más instintiva que todos daríamos sería que es malo. Sin embargo, la respuesta correcta es depende. ¿De qué depende? Existen dos tipos de estrés. Y ahora los vamos a ver a cada uno de ellos. Uno es el eustrés o estrés fisiológico. Este estrés permite la adaptación a situaciones nuevas con regreso a la normalidad luego de la adaptación. Es esa ansiedad, esos nervios, esa cosa que se nos genera cuando vamos a nuestro primer día de trabajo, a nuestro primer examen, la primera vez que hacemos algo que no conocemos, tenemos una especie de estrés o de ansiedad que, si es un estrés fisiológico, luego nos va a permitir volver a la normalidad. E implica mayor atención, memoria y capacidad de aprendizaje. Por otro lado, tenemos el distrés o estrés patológico, que aparece cuando el eustrés aumenta en su duración o en intensidad. Y este distrés lleva a la desadaptación o carga alostática, vale decir a la enfermedad, a la desadaptación, a algún tipo de afectación, como por ejemplo trastornos de ansiedad, hipervigilancia, ataques de pánico, etc. Entonces, dependiendo cuál sea el estrés que nosotros tenemos, podemos decir que el estrés es bueno o malo. Cuando el estrés es malo, se puede producir la hiperactivación del eje córtico límbico hipotálamo hipófiso adrenal, que va a tener repercusión en todo el organismo. Si pensamos en la repercusión a nivel metabólica, vamos a ver que existe gluconeogénesis con lipólisis periférica, pero lipogénesis central. Y esto puede aumentar el riesgo de insulinoresistencia, diabetes mellitus, obesidad y síndrome metabólico, que nosotros ya sabemos son enfermedades muy comunes en la actualidad y en parte pueden obedecer a esta hiperactivación del eje por el estrés en el que estamos viviendo muchos de nosotros todo el tiempo. Pero también tiene efectos renales, con liberación crónica aumentada de aldosterona. La aldosterona es una hormona
estrechamente relacionada con la retención de sodio y agua, y entonces, por lo tanto, se va a vincular con el mayor desarrollo de hipertensión o el mayor riesgo de desarrollar hipertensión arterial. Si tenemos en cuenta los efectos endocrinos, puede haber disminución de la GnRH con disminución de las gonadotrofinas que llevan a infertilidad, o disminución de la hormona de crecimiento con enanismo psicoafectivo. Hay estudios que demostraron que niños que habían sufrido estrés crónico muy severo durante su infancia no pudieron alcanzar la altura del potencial genético que tenían gracias a la hiperactivación de este eje. Perdón, de vuelta. Y también existen efectos inmunológicos, con afectación del sistema inmune que puede aumentar el riesgo de infecciones o bien del desarrollo de enfermedades autoinmunes o alergias, dependiendo si se activa demasiado o se reprime su activación. Y finalmente veamos los fenotipos vulnerables y resilientes para ir terminando la clase. ¿Qué son los fenotipos? Si nosotros pensamos en las clases cuando estudiábamos genética, decíamos que el fenotipo es la manifestación del genotipo en un determinado ambiente. Por lo tanto, es personal, es individual de cada uno de nosotros, porque cada uno tiene genes determinados y vive en un ambiente específico, y de esa interrelación van a surgir fenotipos propios de cada uno de nosotros. Va a depender de cada persona y pueden ser entonces vulnerables o resilientes. Veamos cada uno de ellos. El fenotipo vulnerable está estrechamente relacionado con el distrés crónico, con ese estrés malo, entre comillas, y va a producir la hiperactivación del eje córtico-límbico, hipotálamo, hipófiso adrenal, que veíamos recién cuáles eran las diferentes consecuencias que producía. Pero lo podríamos resumir con un aumento del cortisol, con infertilidad, atrofia neuronal, y la verdad la lista de efectos es larguísima. Pero no solo se produce la hiperactivación del eje, también se produce un hipertono noradrenérgico. ¿Qué significa esto? Que se va a seguir produciendo noradrenalina constantemente porque se pierde la capacidad de autorregulación. No funciona adecuadamente el feedback negativo que le dice al cuerpo no produzcas más noradrenalina, entonces se sigue produciendo constantemente y por eso aparece este hipertono noradrenérgico. Ahora bien, ¿qué consecuencias trae todo esto? Las consecuencias son una disminución de la síntesis de factores de crecimiento neuronales, que como su nombre lo indica, produce una disminución en el crecimiento de nuevas neuronas y en la mejora de las neuronas que existen. También aparece la disminución de la capacidad de respuesta, aprendizaje y adaptación a situaciones estresantes, y un aumento de la probabilidad de sufrir trastornos de ansiedad y depresión en la edad adulta. O sea, si nosotros vemos cuáles son las consecuencias de un fenotipo vulnerable, la verdad es que no son muy promisorias. Veamos ahora qué pasa con el fenotipo resiliente. Nosotros podemos definir resiliencia como el conjunto de mecanismos que permiten aprovechar las crisis para el propio crecimiento. Sería como el salir fortalecido de las cosas que nos suceden. Y el sustrato histológico se encuentra en la neuroplasticidad. ¿Qué es la neuroplasticidad? Es la capacidad fisiológica que tiene el sistema nervioso para remodelar sus redes neuronales, volviéndolas más efectivas y optimizando su funcionamiento. ¿Cómo lo consigue? ¿Cómo se logra esa neuroplasticidad? De dos maneras. Una es por neurogénesis, gracias a los factores de crecimiento neuronal, o sea, se van a producir nuevas neuronas, pero también se van a morir otras y se va a producir poda sináptica. Y gracias a la interacción de estas dos funciones, la neurogénesis, la muerte neuronal y poda sináptica, se genera la neuroplasticidad que produce redes neuronales más correctas o más útiles para favorecer el fenotipo resiliente. Y de la interacción de todo esto y de la aparición del fenotipo resiliente, van a suceder activaciones sucesivas en redes neuronales determinadas que van a conducir al aprendizaje y la capacidad de adaptación, y como habíamos visto antes, la capacidad de adaptación estaba relacionada con el eustrés o el estrés fisiológico. Entonces, resumiendo, tenemos un fenotipo vulnerable más vinculado con el distrés, un fenotipo resiliente más vinculado con el eustrés. Pero la pregunta es, si yo soy fenotipo vulnerable, ¿siempre voy a ser fenotipo vulnerable? ¿O si soy resiliente, siempre voy a ser fenotipo resiliente?
La respuesta es no. ¿Por qué? Porque nosotros podemos incidir sobre la vida de las personas de alguna forma, intentando modificarla, para lograr que los fenotipos vulnerables se vuelvan fenotipos resilientes. ¿Cómo? Gracias a la mejora de factores psicosociales, a vivir en un lugar mejor, a tener vínculos sociales con redes de contención que nos hagan la vida más fácil, por decirlo de alguna manera. Actividad física, pero la actividad física que nos genere placer, que nosotros la hagamos porque nos gusta realmente y eso produce endorfinas que va a mejorar todos estos sistemas y tratando de conseguir de la mejor manera posible obtener eustrés. ¿Por qué? Porque todo esto, los factores psicosociales, los vínculos sociales, las redes de contención, la actividad física, van a estimular la síntesis de tirosínquinasa intrínseca, que es una enzima vinculada a la mayor capacidad de respuesta neuronal a los factores de crecimiento neuronal, y esto va a ocasionar una mayor capacidad de aprendizaje y memoria. Y esta mayor capacidad de aprendizaje y memoria, nuevamente vemos que nos lleva a la adaptación, y la adaptación se vincula estrechamente con un fenotipo resiliente. Entonces, para ir terminando, vuelvo a presentar la misma imagen que les presenté al principio, donde podemos ver la estrecha relación que existe entre estos tres sistemas. Actualmente se están estudiando los vínculos que existen con otros aparatos y sistemas de nuestro organismo, como por ejemplo el digestivo. No hay tanta información al momento de la realización de este video como para poder incluirlos, pero sí ya se está estudiando, porque como decíamos, somos una persona holística, completa, y todo está vinculado con todo. Entonces, los invito y nos invito a que cuando tengamos enfrente de nosotros una persona que sintamos que tiene un fenotipo vulnerable, hagamos todo lo posible para tratar de convertir ese fenotipo vulnerable en uno resiliente, mejorando sus redes de contención, generándole espacios donde se sienta más cómodo y más contenido para lograr un fenotipo que sea más adecuado y evitemos las enfermedades que pueden aparecer. Solo me queda agradecerles, les dejo mi correo electrónico en caso de que tengan alguna duda. Por supuesto, estoy a disposición. Muchas gracias.